importa, que me preocupa, que son nuestros niños, ¿cierto? Nuestro futuro, el futuro de Chile, ¿cierto? El futuro de nuestras generaciones, de nuestro país, ¿cierto? Los niños son, y siempre se ha dicho, los niños primero, en la fila, los niños acá. Se viene hoy día una celebración del Día del Niño este fin de semana, pero hay niños que no celebran, hay niños que a veces están tristes, hay veces hay niños que justamente necesitan una mano del cariño y una preocupación. Vamos a hablar con Marcelo Sánchez, que es el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido, buenos días. Muy bien, Jorge, muchas gracias por la invitación. Marcelo, estamos a puertas de un nuevo día comercial, esto que se celebra, ¿cierto? El Día del Niño, vemos las vitrinas de las dos principales tiendas comerciales, los supermercados, llenos de juguetes, pero tú que eres gerente general de esta fundación, ¿cierto? También tenemos otra realidad, tenemos otros niños en Chile, unos niños que tienen una vulnerabilidad total. Chile no sabemos cuidar a nuestros niños. ¿El Estado sabe cuidar a nuestros niños, Marcelo? No, evidentemente que no, Jorge. Ya llevamos muchos años insistiendo, han pasado varios gobiernos, se ha hablado de poner a los niños ya no en los márgenes, sino en el centro de las políticas públicas, pero los resultados no hablan así. Y particularmente es paradójico porque tenemos una institucionalidad dedicada a la niñez, tenemos una subsecretaría de la niñez, tenemos una defensoría de la niñez, tenemos servicios separados en el servicio de reinserción y el servicio de protección, se están instalando las oficinas locales de la niñez que prometían tener un componente preventivo significativo y sin embargo lo que estamos viendo son las cifras, yo diría y me atrevería a pensar que las peores cifras que tenemos en materia de niñez en los últimos 20 años. Donde tenemos... Inclusive mayores, porque te acuerdas que hace años atrás, René Zafiro, ¿cierto? El diputado en ese claro. Él le abre la puerta y nos muestra una realidad de país de cómo funciona el sistema de protección, ¿cierto? A los niños, cómo eran vulnerados, etcétera. Pero tenemos una estadística, claro, en menos de los 4 años, en los últimos 4 años, ha aumentado más de un 100% el número de niños y niñas y adolescentes que ingresan a este sistema de protección. ¿Por qué ha aumentado tanto? Mira, fíjate que el año 2021 habían caído a 21.000 niños los que estaban en los dos sistemas. En el sistema de responsabilidad penal adolescente habían caído los niños que delinquían a 21.000 y habían vuelto a subir hoy día ya sobre 40.000. En el caso de las listas de espera en el sistema de protección, hoy día tenemos 41.000 niños en listas de espera en los cuidados, por así decirlo, ambulatorios. Y el cuidado alternativo, el 25% de las medidas cautelares que toman los jueces de separación de los niños de sus padres no se pueden cumplir, porque no hay oferta. Y adicionalmente tenemos 14.000 niños en lista de espera en materia de salud mental. Tenemos 700.000 niños en ausentismo crónico. Tenemos 50.000 niños que están cada año abandonando el colegio. Tenemos un aumento significativo y sostenido en los niños que participan en delitos graves contra las personas. Pero lo más grave, Jorge, es que en los últimos 6 años hemos tenido 359 niños víctimas de homicidio, el 70% por armas de fuego, el 80% en la vía pública. Cuando yo te escucho estas cifras, porque y aquí hay que contextualizar a nuestra audiencia que nos ve a través de la televisión, nos escucha a través de la radio, ¿cierto? Hay que contextualizar quiénes somos papás, quienes no somos papás, son papás todavía, que es gente más joven, ¿cierto? Hoy día nuestras generaciones son distintas a la generación más antigua, ¿cierto? Que uno era papá a los 20, 22 años, a veces hoy día la hora a los 30, 35. ¿Y por qué yo hablo siempre de ser papá? Porque Chile es el gran papá Estado de los niños. El Estado debiese ser el gran padre protector de estos niños que son vulnerados. Pero las cifras que tú vas dando son realmente que duelen mucho. Mira, el 89% de las víctimas de explotación sexual infantil son jóvenes y mujeres. 1 de cada 3 jóvenes entre 16 y 17 años tiene una denuncia por abuso sexual. O sea, de cada 3 niñas que están en el sistema de protección de edad de 16 y 17 años, 1 ha sido violentada sexualmente. O sea, cuando hablamos justamente de los asesinatos también de jóvenes con arma de fuego. Ahora, Marcelo, a ver, el diagnóstico siempre... Hace muchos años que tenemos este diagnóstico que no sabemos cuidar a los niños. ¿Cómo avanzamos? ¿Dónde está el camino? ¿Cuál es la
salida para empezar a proteger a nuestros niños y niñas? Yo diría que hay que concentrarse en 5 medidas que son urgentes. En primer lugar, reducir las listas de espera que hay en el sistema de protección. O sea, es inconcebible que hoy día vayamos cada mes aumentando las listas de espera. No se hace gestión de oferta, no se abre la oferta que hoy día existe, porque podríamos estar operando con ISAPRES, con el sistema privado, con prestadores internacionales, etcétera. Pero hoy día están amarrados básicamente dentro de una ley que no les permite poder actuar con la provisión de oferta adecuada. Hoy día se tiene que abrir esa provisión de oferta, tenemos que avanzar a reducir las listas de espera de manera urgente. Esto no resiste análisis. ¿Cómo qué servicios están en lista de espera? ¿Psicólogos, psiquiatras? ¿Cuáles son los servicios ahí? Hoy día principalmente tenemos varias crisis en materia de salud mental que ya venían antes de la pandemia, pero se agudizaron durante la pandemia. Y en la práctica, hoy día tampoco tenemos psiquiatras infantos juveniles dentro del sector público. Hay un déficit de alrededor de 800 a 900 psiquiatras infantos juveniles. Y eso es extraordinariamente relevante porque se requieren internaciones de corta estadía, se requieren internaciones de larga estadía, tratamiento psiquiátrico, y hoy día no lo tenemos. En el sector privado lo hay, pero para poder operar en el sector privado, la ley 20032 solamente establece que se puedan hacer a través de resoluciones de urgencia, lo que significa un sobrecosto importantísimo al servicio y evidentemente no tiene la capacidad para responder frente a toda esta necesidad. Por lo tanto, por eso es tan importante generar un mecanismo de gestión de oferta que sea distinto. En segundo lugar, nosotros tenemos que avanzar en dotar de esos profesionales que hoy día no están en el sistema. Como te digo, los psiquiatras infantil juvenil, pero para el mismo caso, por ejemplo, de la explotación sexual infantil, que lamentablemente Valparaíso tiene un triste récord de ser uno de los primeros lugares en tasas de crecimiento de explotación sexual. El 57% crecieron las denuncias respecto al año 2022, con 190 casos activos en Valparaíso. Entonces es muy delicado. Y sin embargo, toda la estrategia para poder seguir en contra de estas organizaciones criminales se debilita cuando tú llegas finalmente a que se archivan las causas. 6 de cada 10 causas en el Ministerio Público contra la explotación sexual comercial se archivan. Y solo 1 de cada 10 llega a condena efectiva. Y muchas veces la condena efectiva es por abuso sexual, no por mantener una red de explotación sexual. Y eso es muy delicado. Y las redes de explotación sexual van... ¿Quién maneja estas redes de protección sexual? Porque estamos hablando de niños que están, es cierto, en hogares protegidos por el Estado, pero alguien está lucrando con esto. ¿Quién maneja estas redes? O sea, de todas maneras, hay redes que son de distinto tipo, hay redes que están ligadas a grupos extorsivos. Por ejemplo, en Chile ya han ingresado más de 20 grupos extorsivos distintos, que muchos de ellos están dedicados como primer negocio a la extorsión, evidentemente. Hay otros que están dedicados también a la trata de personas. Pero una parte significativa se dedica a contactar a niñas y niños que están en una situación de altísima vulnerabilidad, como por ejemplo los que están en las residencias de servicio de protección, y arman estas redes de explotación sexual. O sea, están tributando al crimen organizado. Hay otras redes de explotación sexual que son bastante más pedestres y nacionales, como por ejemplo las que se han detectado en Valparaíso, que estaban ligadas a sistemas de transporte. Entonces, acá, sin embargo, la masificación de este fenómeno ha venido con la entrada del crimen organizado, que precisamente ha puesto foco en la niñez como una herramienta de romper la cohesión social en los territorios donde opera. Y particularmente en el caso de las niñas, de involucrarlas en este tipo de delitos. Y por lo tanto, para ellas se requieren, por ejemplo, especialistas en trauma complejo, que hoy día no hay en el sector público. Porque el daño que se le genera es tremendo, es tremendo. Entonces, en primer lugar, tenemos que reducir las listas de espera, Jorge. En segundo lugar, tenemos que fortalecer sistemas alternativos de cuidado, como por ejemplo las familias de acogida. Las familias de acogida en la evidencia internacional muestran que es el mejor sistema de cuidado para los niños cuando tienen que estar separados de sus padres de las familias de origen. Sin embargo, hoy día nuestras familias de acogida en general son familias extensas, son procesos de reunificación familiar. Tenemos que avanzar en profesionalizar las familias de acogida para que sean una alternativa adecuada a los modelos residenciales. Y particularmente, por ejemplo, en casos como los que te mencionaba, la explotación sexual no se resuelve haciendo residencias para niñas de explotación sexual, porque ahí mismo llegan los proxenetas. Exacto. Tenemos que tener familias de acogida especializadas con todas las herramientas que
reciban, por ejemplo, una subvención especial para tener atención en salud priorizada y garantizada, para poder poner a las niñas en el colegio, los niños en el colegio, para tener unos gastos de manutención. Hoy día todo eso no existe. A la familia de acogida le llegan 90.000 pesos. Y gran parte de la subvención se pierde en los gastos de control y administrativo. Y piensa que en una residencia un niño recibe una subvención del orden de 2 millones de pesos en la residencia, que también es insuficiente, por cierto. Pero en una familia, por niño, al mes. En una familia de acogida eso alcanza a ser apenas 500.000 pesos. Y en un centro del Estado son más de 4,5 millones al mes que se recibe en el gasto por niño. Entonces no se administra bien, porque en esos montos. Estamos hablando con Marcelo Sánchez, ¿cierto? Gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Estamos hablando sobre los cuidados de nuestros niños y niñas, sobre lo que nos pasa con nuestros niños y niñas, adolescentes, niños que están en diferentes hogares, y estamos conversando con él a través de todas nuestras plataformas. Marcelo, estamos hablando que hoy día tenemos que reducir la lista de espera, fortalecer este sistema de cuidado. Pero ¿cómo funciona hoy día una residencia del Estado? ¿Cómo son los hogares? Porque aquí hay un concepto que yo echo de menos en el cuidado. Quiero un concepto, y a lo mejor uno puede ser un poco más romántico, más ingenuo, pero creo que nos falta una palabra en el cuidado de nuestros niños y niñas. Nos falta amor. ¿Dónde ponemos amor a nuestros niños? Porque claro, creo que cuando tú hablas de las familias de acogida, que hay que justamente cuidar más, quizás puede ahí estar el camino, porque una familia de acogida, como su nombre lo dice, es acogerlo, protegerlo, y ahí es donde viene el concepto del amor. Muchas veces estos niños y niñas que cuando tú los enfrentas, a mí me ha tocado muchas veces, tengo la suerte de haber ido a uno de estos hogares y haber compartido con muchos niños, y tú ves la cara de estos niños y es una cara como de desconfianza, una cara de miedo, una cara de temor, ¿cierto? Pero no hay amor ahí. ¿Son las familias de acogida la salida perfecta para lograr esta salida? ¿Y cómo funcionan justamente hoy día estos hogares? Jorge, perdón. Fíjate que siempre se ha iterado en que la solución para la protección de la niñez es una solución institucional. Y particularmente, primero teníamos los CREA, después teníamos residencias grandes, después residencias familiares, residencias pequeñas. Y hace muchos años la evidencia ha sido contundente y clara de que el lugar donde los niños pueden crecer afectiva, social y cognitivamente es la familia. Y por eso la Asamblea de Naciones Unidas el año 2010 llamó a privilegiar el uso de este dispositivo de familia de acogida, por lo mismo que tú dices, es el espacio natural donde el niño va a encontrar amor, afecto, que son tan importantes para la regulación emocional en las primeras etapas de su vida. Y entonces, la evidencia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño, etcétera, ha mostrado, y la Asamblea el año 2010 ha mostrado que todos los países debiéramos migrar hacia el sistema de acogimiento familiar y por lo tanto dejar a las residencias como residencias exclusivas para ciertos niveles de riesgo y necesidad que hoy día una familia no puede manejar. Y para eso, esas residencias tienen que ser especializadas, tienen que contar con dispositivos clínicos adosados, con especialistas en salud mental, con gente realmente capacitada. Hoy día, lamentablemente, la residencia básicamente cubren techo, abrigo y tienen algunos elementos de especialización en algunos casos, pero no tienen recursos tampoco para contar con toda la infraestructura y todo el personal técnico que se requiere. Por lo tanto, las residencias tienen que ser la última ratio y fundamentalmente para que eso sea posible tenemos que trabajar en fortalecer el sistema de acogimiento familiar. Es la familia la que protege. Estamos muy pendientes de que sea el Estado el que protege, pero la mayor parte de los niños hoy día tienen familia. 7 de cada 10 niños que están en una residencia son visitados por sus padres regularmente, con todas las dificultades que tienen. Hay que reunificar esa familia, hay que trabajar con la familia extensa y mientras tanto la solución de cuidado alternativo tiene que ser la familia de acogida externa que te permita generar estos espacios de afecto, de protección efectiva. Por eso que es tan importante el tener esta mirada distinta. Todos los gobiernos han dicho que la solución son las familias de acogida, pero nadie ha sido siquiera capaz de igualar la subvención de una familia de acogida a la subvención de una residencia.
Exactamente. Creo que eso tiene que cambiar. Y ahí tiene que partir. Estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, y hay un punto, porque también hay un punto. Primero es recuperar al chico, ¿cierto? Recuperar a la chica, recuperar al niño, recuperar a la niña, entregarle este amor, acogerlo. Y viene otro punto importante, que también lo hablábamos con el ex consejero regional Manuel Millones, que nos puso en la palestra, ¿cierto?, las cifras de la niñez, las duras cifras de la niñez en la región, que es la deserción escolar. Porque cuando sí, claro, cuando la deserción escolar va de la mano con cifras de delincuencia, muchas veces vemos, por ejemplo, en José Antonio Caz, los republicanos, la derecha, poner mano dura a la seguridad, mano dura a los delincuentes. Pero una fórmula de poder controlar la delincuencia justamente es ocuparse de la deserción escolar. Hoy día prácticamente un niño que no va al colegio es un delincuente. Es prácticamente un 1 a 1. Entonces, hoy día, ¿cómo podemos también justo ocuparnos de esta deserción escolar y así bajar las cifras de chicos que andan delinquiendo en las calles? Mira, Jorge, yo creo que acá efectivamente hay que ser duro con la delincuencia, pero blando y acogedor con la persona que hoy día quiere reinsertarse. En el sentido de ser blando y acogedor no significa ser blandengue, significa el poner aquella oferta que realmente va a hacer un cambio sustantivo en su vida. Y la primera, fíjate que es entre 6 y 7 de cada 10 jóvenes que delinquen, vuelven dejan de delinquir si vuelven a una familia prosocial o si vuelven al colegio. Mira. O sea, la ecuación no es tan difícil. O sea, 7 de cada 10 en el fondo van a volver a una vida normal, van a dejar de delinquir si vuelven a una familia prosocial o si vuelven al colegio. ¿Cuál es el problema? Que 4 de cada 10 tiene un papá, una mamá, un adulto responsable preso que adhiere a conductas delictivas. Por lo tanto, tenemos que trabajar con la familia. Tenemos que meternos en ese hogar y transformar los modelos delictivos en modelos prosociales. Y eso se hace con programas basados en evidencia. Hay muy buenos programas como PMTO, Familia Unida, la terapia multisistémica, Familias Primero. Son programas de parentalidad que están ahí precisamente para hacer este cambio. Si el niño llega a una familia prosocial, empieza a adherir a un marco normativo, empieza a asistir al colegio, regula emociones con sus compañeros, empieza a construir factores protectores que van a blindar frente a estos factores de riesgo como puede ser el ingreso a una banda delictiva, el consumo de alcohol y otra droga y la deserción escolar. La deserción escolar aumenta entre un 20 y un 30% la probabilidad de que un niño se inicie en trayectorias delictivas. Por lo tanto, es muy importante lo que tú planteas. La preocupación en la región es que tenemos 70.000 niños que hoy día están en ausentismo crónico. Hay más de 4.000 que están, más 4.500 que están ya abandonando el colegio. Y por lo tanto, hay que ir tras esos 4.527 niños que tenemos que preocuparnos que vuelvan al colegio. Hay que tener buenos programas de regreso educativo. Las comunidades escolares también tienen que recibirlo. Y por lo tanto, ahí viene un tercer paso relevante, tener un sistema preventivo basado en la evidencia que llegue antes y deje de llegar tarde. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales tienen que invertir en esos sistemas preventivos. Yo hago un llamado al gobierno regional de Valparaíso. No es posible que no haya una inversión en programas preventivos basados en la evidencia de manera temprana que esté atendiendo a la reducción de todas estas prevalencias graves como son la deserción escolar, la explotación sexual, el abuso sexual infantil, etcétera. Exactamente. Marcelo, oye, mira, este es un tema que da para mucho. Tenemos este domingo el Día del Niño. Para nosotros, ¿cierto? Y también como medio de comunicación es un tema sumamente relevante, más que por una consigna política, como decían antes, los niños primero, sino que son nuestros niños el futuro que nos tiene que ocupar. Y creo que hoy día está bastante claro el camino. Y hay que ponerlo, en la primera línea, como por ejemplo esta petición de inversión al gobierno regional, como por ejemplo fortalecer las familias de acogida, para ocuparnos también de la deserción escolar. Yo creo que el camino hoy día está trazado, hay que ocuparnos y te pido que estemos en línea y permanente para que coloquemos siempre en primera línea a nuestros niños. No votan nuestros niños, estos niños no votan, no van a las elecciones, pero sin duda van a ser tarde o temprano el futuro de nuestro país y hay que ocuparnos de ellos. Gracias, y la verdad es que solamente recordar cada vez que un niño muere y que deja de ser anónimo porque la muerte lo saca del anonimato, cada vez que un niño muere, cada vez que perdemos un niño estamos perdiendo a Chile.
Y tenemos que hacer todo el esfuerzo hoy día por dar vuelta a esta gran crisis que tiene la niñez. Y te insisto en el llamado al gobierno regional, a los gobiernos locales, al gobierno nacional, implementar programas preventivos basados en la evidencia a nivel local y que fortalezcan el sistema de protección integral. Muchas gracias, Marcelo. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Vamos a estar en línea. Muchas gracias, Jorge. Impresionante el tema de los niños. Es un tema que nos mueve, ¿cierto? Es mirarlo simplemente. Como decía Marcelo, cada vez que muere un niño, se nos muere Chile.